Hola a todos, terminamos con este vídeo nuestra unidad dedicada a la Segunda Guerra Mundial. En este tercer y último vídeo vamos a hablar sobre las consecuencias del conflicto. Comenzamos. Bien, vamos a hablar sobre qué ocurría en los países que fueron ocupados por los nazis. Bien, pues estos países vencidos eran incorporados, ocupados por el Tercer Reich y fueron administrados por los militares y también por la policía alemana. Se van a producir dos reacciones en estos países. Por un lado, reacciones de colaboración, sobre todo por industriales que estaban temerosos del comunismo, ya hemos hablado de este tema varias veces, y también por una población que también era contraria al comunismo y que también veían en esta intervención alemana cierta estabilidad, cierta prosperidad, viendo lo que había ocurrido en Alemania. Pero no podemos obviar que posiblemente también se produjo una colaboración influenciada por el miedo. Por otro lado, también va a haber posturas de resistencia. A pesar de las dificultades, aparecen movimientos antifascistas en estos países, que van a tener distintas denominaciones. Hablaremos de los partisanos, hablaremos de los maquis, tiene el nombre, depende de la zona. Van a tener gran presencia comunista en sus filas y realizarán sobre todo actividades de sabotaje y de espionaje a favor de los aliados. Van a ser muy importantes en Yugoslavia, en Italia y en Francia. En Yugoslavia, los partisanos de Tito harán que la reconquista de Yugoslavia sea posible gracias a su apoyo a las tropas rusas y aliadas. Bien, hablemos ahora sobre las víctimas del conflicto. Es muy difícil tener una cifra exacta, pero se estima que las muertes ascendieron a entre unos 40 o 65 millones de muertos. La mitad aproximadamente fueron víctimas civiles, y a esto habría que añadir pues los fallecimientos relacionados con enfermedades, con hambre, con privaciones de todo tipo. Las mayores pérdidas las sufrieron Polonia, la Unión Soviética, Alemania, Yugoslavia, China y Japón. Más de 6 millones de judíos fueron exterminados y descendió la natalidad, lógicamente, a causa de la guerra. Si vemos la estructura de la población en Alemania, vemos que el descenso entre los 30 y 40 años, el gran descenso de población relacionado con la guerra. Bien, hablemos ahora de los movimientos de población, ya que más de 40 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto. Hubo desplazamientos constantes durante toda la guerra e incluso después de la guerra. Podemos hablar de dos tipos. Por un lado, temporales, es decir, que se producen esos desplazamientos, pero luego vuelven a su lugar de origen. Ahí podemos hablar de prisioneros de guerra, que hay 12 millones de trasladados a campos de concentración. También trabajadores forzados que son llevados de una parte a otra debido a las necesidades de la Alemania nazi. Y también, por ejemplo, la población japonesa que al finalizar el conflicto vuelven desde Corea y China. Y ahí tenemos 7 millones de japoneses. Luego vamos a tener desplazamientos definitivos. Germanoparlantes, por ejemplo, que huían del avance soviético en Europa Oriental y que tras la guerra fueron distribuidos por distintos países. Y también hay gente que son desplazados y luego no pueden volver porque han perdido sus papeles, porque tienen miedo a las represalias, etc. O sea que vamos a tener también población que no va a volver a su lugar de origen. Hablemos ahora de la represión política y de las torturas. Fue una guerra de exterminio. No se firmaron tratados de paz con los vencidos al terminar la guerra. Y no se respetó a la población civil. Aquí desapareció la idea de la retaguardia. No se respetaron tampoco los derechos humanos ni de prisioneros ni de refugiados. Los prisioneros políticos, comunistas y demócratas, y tampoco de grupos étnicos, religiosos, homosexuales, etc. No se respetaron esos derechos humanos en este conflicto. Los prisioneros fueron trasladados a campos de concentración y a campos de exterminio. Fueron esclavizados, torturados y asesinados. Se planificó la eliminación de todos los judíos de Europa en 1942, la llamada solución final. Se deportaron a campos de exterminio y en algunos, como en el de Auschwitz, morían 24.000 judíos al día. O sea, estamos hablando de cifras enormes de muertos diariamente en estos lugares. Por otro lado, tras la contienda, se realizó una purga de colaboracionistas y de criminales de guerra nazi. Se realiza el llamado proceso de Nuremberg, que va del 45 al 46, donde se juzgaron a los principales dirigentes o colaboradores del régimen nazi. Se creó ahí el delito de crímenes contra la humanidad. Y fueron condenados a muerte, a cadena perpetua o otras penas menores. En Francia, más de 100.000 colaboracionistas, tenemos que recordar esta Francia de Vichy, fueron encarcelados o ejecutados también.
Y en Japón se produce un proceso similar al de Nuremberg también. Bien, veamos ahora las repercusiones, las consecuencias económicas del conflicto. Estados Unidos, de nuevo, va a ser el principal beneficiario de la contienda, ya que no sufrió daños directos en su territorio y se produjo un notable crecimiento económico. Tenemos que recordar que venía de una crisis y esta Segunda Guerra Mundial le viene estupendamente para recuperarse económicamente. Aumenta su producción agrícola e industrial, lógicamente, y aumentó las exportaciones. Europa quedó de nuevo devastada y endeudada, sobre todo Alemania y la URSS. Debido a los efectos de los bombardeos, tanto a infraestructuras como a ciudades, quedó arrasada. Y luego también, como ya sabemos, por la política de tierra quemada que afecta sobre todo a la URSS. Ya lo hemos comentado en el vídeo anterior. Japón, por otro lado, quedó al borde del aniquilamiento. Las grandes ciudades Tokio, Hiroshima, Nagasaki quedaron destruidas. Y durante el conflicto la industria se dedicó a la producción de armamento y material de guerra. Y a partir del 45 la reconversión de esta industria fue difícil. Aunque en la URSS y en Estados Unidos siguió esta industria militar de forma permanente. Y eso, lógicamente, va a estar relacionado con la carrera armamentística que van a llevar estos países posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la Guerra Fría. Así que Europa va a quedar muy debilitada. Vamos a ver cómo se reequilibra el mundo. Europa, como decimos, va a quedar muy debilitada. Gran Bretaña ya no podía mantener su imperio colonial. Francia e Italia van a tener graves crisis políticas después del conflicto, ya que se pidió una renovación en las instituciones, unos cambios políticos. Alemania quedó dividida entre los vencedores, así que también le va a afectar, lógicamente. Y Europa Oriental va a entrar en la órbita soviética, en la órbita de la URSS. En el resto del mundo se va a producir el fin de los imperios coloniales. Tanto en los países árabes como en Extremo Oriente se van a dar movimientos nacionalistas e independentistas que van a reclamar eso, independizarse de estas colonias. Van a ser movimientos muy potentes y con grandes repercusiones. Y Estados Unidos y la URSS se van a convertir en las dos grandes potencias mundiales. Y van a diseñar y van a dirigir e intervendrán también en el orden mundial a partir de entonces. Bien, pues hasta aquí este tercer vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial con el que terminamos la unidad. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y gracias por verlo.